con el analista internacional Florent Sardou, quien es máster en Historia Contemporánea de la Universidad de Toulouse. Buenos días, buenas tardes para usted, Florent. Hola, Lucía, un gusto por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de la posibilidad de denominar crimen de guerra lo que está realizando el ejército ruso en Ucrania, sobre todo después del ataque a este edificio residencial. ¿En qué cambia cuando se habla de los organismos internacionales de crímenes de guerra? Básicamente un crimen de guerra es cuando dentro de una guerra se ataca a objetivos civiles o se ataca a civiles. Esos son crímenes de guerra regidos por, como dijiste, por convenciones, por costumbres también antiguas de guerra. Entonces no se ataca a los civiles, no son objetivos de guerras y en ese sentido son crímenes de guerra. ¿Quién puede juzgar crímenes de guerra? En este caso sería la Corte Penal Internacional, que ya empezó investigaciones desde muy temprano, marzo-abril, cuando se descubrieron las primeras escenas de crímenes hechos por el ejército ruso. El problema que tenemos es que Rusia no es parte de esta Corte Penal Internacional. Entonces eso dificulta el juicio, digamos, de los principales responsables de estos crímenes de guerra si son calificados como tal. Efectivamente, hay investigaciones, se hace un nuevo llamado a denominar esto crimen de guerra, pero desde la ONU también las palabras son cautas. El secretario general está hablando de otro ejemplo de una presunta violación a las normas de guerra. ¿Por qué es importante también para los organismos internacionales mantener esa presunción y no calificar de buenas a primera, aunque a nosotros nos podría parecer evidente, o denominar inmediatamente un crimen de guerra? ¿Cuáles son las sutilezas también en el ámbito de la democracia, que son, de las relaciones diplomáticas, que son importantes de considerar y que hacen que sea muy cauto también, en palabras, por ejemplo, de Antonio Guterres, la utilización de ese concepto? Bueno, hay que hacer como cualquier sospecha de crimen, como dices tú, una investigación larga, cautelosa. Hay que permitir a que todas las partes involucradas puedan entregar pruebas, evidencias, contraevidencias, y obviamente si realmente tal hechos se califican de crimen de guerra, eso puede tener consecuencias graves en términos diplomáticos entre países involucrados, es el tema. Claro, y efectivamente, ¿de qué forma también eso podría distanciar la posibilidad de llegar a acuerdos? Porque se ha señalado de parte de otros analistas, ¿no es cierto?, durante todo este conflicto, que Putin lo que quiere evitar es efectivamente quedar en esa denominación de como responsable de crímenes de guerra, aunque, como usted ha señalado, por ejemplo, no pertenece a la Corte Penal Internacional o esta no tendría jurisdicción sobre él. Exactamente, como tú lo dijiste en tu análisis. El tema es que si realmente los rusos están condenados por crímenes de guerra, ellos también eso va a dificultar seguramente una salida negociada o diplomática entre Ucrania y Rusia. Entonces, por eso que hay que ser muy cauteloso, aunque evidentemente todos los hechos apuntan a que lo que vimos durante esta guerra y últimamente en la estación de Dnipro, a toda vista tiene que ser calificado como crimen de guerra. Aprovechando también su formación, ¿no es cierto?, en historia contemporánea, ¿cómo podemos calificar o enmarcar lo que está pasando hoy en Ucrania? Pensábamos que las guerras de este tipo, al menos en el hemisferio norte, habían terminado, ¿no es cierto? Como que ya no era posible encontrarnos con una guerra de este tipo. Rusia evitó llamar guerra y hasta el día de hoy está prohibido hablar de guerra en Moscú. Se hablaba de operación militar especial. Sin embargo, lo que iba a durar un mes ha durado prácticamente un año. ¿Qué relevancia tiene en la historia cercana lo que está pasando hoy en Ucrania y qué implicancias podría tener también para el futuro de corto plazo? Yo creo que, bueno, efectivamente el gran problema es que la guerra, aunque los rusos no la llaman así, iniciada por Vladimir Putin, es una guerra de agresión. Es decir, que
siendo honesto, digámoslo así, Ucrania no representaba una amenaza para la integridad de Rusia, y aún así Rusia decidió finalmente atacar a un Estado que no representaba una amenaza. Y entonces lo que está en juego hoy en día es que al final, con esta agresión de Rusia, se está violando todas las reglas del derecho internacional, que fue construido en gran parte después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la idea es que finalmente volvemos a un estado donde el hombre es un lobo para el hombre, es decir, que los más fuertes no le importan las reglas, no le importa el derecho internacional, no le importa que un Estado pueda ser considerado oficialmente como soberano e independiente. Basta que yo tenga fuerza, basta que yo tenga la decisión y la voluntad de agredir a mi vecino, lo puedo hacer, porque finalmente lo que está en juego en este sentido es qué va a predominar: el derecho internacional, esta idea de que cualquier país independiente es igual a otro país independiente, o vuelve la ley del más fuerte, vuelve la ley de los imperios, porque es el gran tema de Rusia. Rusia finalmente en esta guerra se considera como un imperio y trata de retomar, según él, territorios que le pertenecen. Y entonces, en esta mentalidad, como podemos decir, neoimperialista, el gran problema que tenemos es que un imperio, por definición, no se da límite en sus fronteras, tiene la posibilidad o la voluntad de siempre agrandecer su territorio. Y es el tema y la pregunta que tenemos con Rusia. Si dejamos a Rusia atacar un país como Ucrania, ¿podemos creer realmente que Rusia dirá: terminamos acá, estamos contentos y satisfechos con Ucrania? Claro. ¿O seguimos más allá de Ucrania? Es el tema, por eso que muchos califican la guerra y la política de Rusia como una política neoimperial. Sí, efectivamente, es parte de la defensa también que ha hecho el mismo Volodymyr Zelensky en Estados Unidos, por ejemplo, ante el Congreso de ese país, cuando ha ido a solicitar personalmente que continúe el apoyo, señalando que esto es una defensa de la democracia. Somos la barrera ante la posibilidad de que Rusia efectivamente quiera continuar avanzando. Pero también se escuchan críticas de otra parte. A lo que usted nos señalaba respecto de que estamos hablando de un neoimperialismo, un momento en el que efectivamente solo importa que qué hace el más fuerte, y no hay un derecho internacional o una coalición de países también a gran escala, a gran nivel, lo que se arma además, el sistema internacional que se arma después de la Segunda Guerra Mundial, que mantenga ciertos equilibrios. Sin embargo, hay críticas que podrían decir ante ese discurso o ante ese mensaje, que es lo que han hecho o han venido haciendo igual otros países, igual de fuertes, que han terminado haciendo, teniendo la aprobación o no del sistema internacional, lo que han querido, como puede ser Estados Unidos en su momento u otro. ¿Cómo se responde a ese cuestionamiento? Se responde específicamente en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, que después de la caída de la Unión Soviética, hubo varias reuniones, hubo varias decisiones, hubo varias decisiones que confirmaron que Ucrania era un país independiente. Ucrania se independizó después de llamar a un referéndum, y el referéndum fue con un resultado increíble. Más del 95% de los ucranianos decidieron independizarse. Ucrania fue declarado como país independiente. Ucrania es parte de la ONU, y aún así, por la voluntad de una persona o de un grupo de personas, se puede poner en jaque esta realidad de que un país es soberano e independiente. Entonces, eso traía consecuencias muy importantes, y ya trae consecuencias muy importantes por el equilibrio en el mundo, por cualquier país. Es decir, que cualquier país puede decir: si tengo un vecino más potente que yo, si tengo un vecino más grande que yo, si este vecino decide invadirme, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién me va a defender? ¿Quién va a defender mi integridad territorial? ¿Quién me va a reconocer como país independiente? Profesor, perdón, y considerando ese punto, y para cerrar, ¿el sistema internacional se ha fortalecido o se ha debilitado con la acción de Rusia en Ucrania? Y se lo pregunto porque, por una parte, se salta todas las normas y los acuerdos, pero por otro lado, la OTAN, por ejemplo, o la misma Unión Europea, que en algún momento se veía disgregándose, hoy está más fortalecida que antes.
El derecho internacional que finalmente tiene como objetivo de mantener la paz internacional, de regir las relaciones entre los países bajo este principio fundamental que un país es tan importante como otro país, hay igualdad entre los países. Esta situación está vulnerada, muy vulnerada, por lo que está pasando de parte de Rusia. Entonces sí, yo creo que el derecho internacional ya está debilitado y veamos cómo siguen reaccionando las democracias del mundo y también veamos cómo reacciona la justicia internacional. Puede ser que ahí la justicia internacional pueda jugar un papel importante para determinar quién es el culpable, quién es el victimario, quién es la víctima y de alguna manera cómo tratar, a pesar de todo lo que está pasando, defender la idea de la justicia. Perfecto, muchas gracias. Una conversación importante que va más allá de las propias fronteras de Ucrania, ¿no es cierto? ¿Cómo nos defendemos cuando además, sobre todo, somos países más chicos, por ejemplo, la necesidad de actuar en bloque, de permanecer en los sistemas internacionales como una forma de estar protegidos y de alguna manera es también lo que ha ayudado a Ucrania a resistir, ¿no es cierto? La alianza con la OTAN y de los países occidentales que le han colaborado en esta guerra que está resistiendo. Muchas gracias, Florence Ardou, quien es máster en Historia Contemporánea en la Universidad de Toulouse, desde Toulouse, Francia, efectivamente conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía.